mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Es importante saber cuándo comenzó la iglesia, quién la gobierna. Es muy importante que todos nosotros sepamos las respuestas correctas de estas preguntas. Es importante saber cuándo comenzó la iglesia, de la cual podemos leer en el Nuevo Testamento, para poder distinguirla de las demás iglesias que son de origen humano. La iglesia de Cristo fue prefigurada y simbolizada en el Antiguo Testamento. El tabernáculo del Antiguo Testamento era símbolo de la iglesia de Cristo. Y de eso habla Hebreos capítulo 9, verso 11, que dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo había sido hecho de materiales físicos, pero la iglesia de Cristo, el tabernáculo espiritual en que habita Dios, es una institución divina y espiritual. La iglesia de Cristo no existía durante los días del Antiguo Testamento. Los profetas antiguos profetizaron de la iglesia y de la dispensación de la gracia de Dios, pero nunca fueron miembros de la iglesia, no eran cristianos. Eran del pueblo de Dios, sí, pero no eran cristianos, porque los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez después de ascender Cristo a los cielos, como dice en Hechos 11:26. La iglesia de Cristo no fue establecida por Juan el Bautista. La iglesia de Cristo no existía durante el tiempo de la vida de Juan el Bautista. Por eso se podía afirmar que Juan no era cristiano, como tampoco lo eran los profetas del Antiguo Testamento, y por la misma razón que les acabo de mencionar. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, verso 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y recordemos, amigos, que el reino de los cielos es la iglesia. Juan el Bautista fue decapitado por Herodes. Y lo podemos leer en Mateo capítulo 14, pero en el capítulo 16, Cristo está prometiendo edificar su iglesia. Es claro entonces que la iglesia de Cristo no existía durante la vida de Juan el Bautista. Juan predicaba que el reino de los cielos, o sea, la iglesia de Cristo, se acercaba. Vamos a leer en Mateo, en el capítulo 3, verso 1 y 2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se acercaba, pero no llegó durante el tiempo de vida de Juan el Bautista. La iglesia de Cristo no fue establecida durante el ministerio personal de Jesucristo, sino todavía más en el futuro. Muchos religiosos confunden esta sencilla verdad. Enseñan que la iglesia fue establecida por Cristo durante el tiempo de su ministerio personal, cuando escogió a sus 12 apóstoles. Pero las Escrituras no están con ellos en esa afirmación. Vamos a leer algunos pasajes. Dice nuestro Señor Jesús en Marcos capítulo 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí, Cristo se refiere al tiempo predicho por los del Antiguo Testamento. Ya se había cumplido ese tiempo y muy pronto la iglesia iba a quedar establecida. Cuando Cristo comisionó a sus apóstoles de manera limitada a ir a predicar a los judíos, les dijo esto. Mateo capítulo 10, verso 7. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos
se ha acercado. Cristo enseñó a sus discípulos que oraran por el advenimiento del reino. En Marcos capítulo 6, verso 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y puesto que el reino, o sea la iglesia, todavía no había sido establecido, los discípulos debían de orarle a Dios pidiéndole que viniera su reino. Pero qué ridículo que muchos, hasta la fecha, hasta el día de hoy, siguen orando que venga aquel reino, puesto que hace ya casi 2000 años que ese reino está con nosotros. Durante su vida, nuestro Señor Jesucristo prometió establecer su iglesia. Y hablando en tiempo futuro, dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El reino o la iglesia quedó de venir durante esa misma generación a la cual Cristo hablaba. Dice en Marcos capítulo 9, verso 1, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Sabemos que ese poder vino en el día de Pentecostés. La iglesia entonces fue establecida durante esa generación en el día de Pentecostés que siguió a la resurrección de Jesucristo. Los discípulos de Cristo esperaban el reino, aún en el tiempo de la crucifixión de Jesús. Dice Marcos en el capítulo 15, verso 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Inmediatamente antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, a los discípulos le hicieron esta pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vemos de esta manera que los discípulos todavía esperaban la venida del reino, y esto fue después de la muerte y la resurrección de Jesús. Todavía no había sido establecida la iglesia. Ahora, veamos el principio de la iglesia. Según los profetas del Antiguo Testamento, el reino había de ser establecido en Jerusalén. Y entonces, desde allí, comenzaría a predicarse el Evangelio, como dice en Isaías capítulo 2, versos 2 y 3. Después de su resurrección, Jesús profetizó la misma cosa diciendo en Lucas capítulo 24, versos 46 y 47. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La ley, o sea el Evangelio, fue predicada por primera vez en realidad el día de Pentecostés después de la resurrección de Jesús. Y esto se narra en Hechos capítulo 2. Aquel día, el de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, fue el principio, el inicio para la iglesia. El Espíritu Santo vino aquel día sobre los apóstoles, y Pedro dijo más tarde en Hechos 11:15 que vino sobre ellos al principio. Y aquí Pedro se refiere al principio del establecimiento del reino que vino con poder el día de Pentecostés. El reino de Dios, como estudiamos hace un instante en Marcos 9:1, había de venir con poder. Y ese poder vino con la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, verso 8. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Entonces se sigue que la iglesia o el reino fue establecida el día de Pentecostés. Una iglesia que reclame haber sido establecida antes de aquel día de Pentecostés, como lo hacen algunas, o después
de aquel día, como es el caso con la mayoría de las denominaciones, no puede ser la iglesia de Cristo de la cual leemos en las páginas del Nuevo Testamento. Después de aquel día tan notable, el de Pentecostés, la iglesia o el reino siempre se menciona como cosa ya existente. Notemos algunos pasajes. Hechos 2:47 declara, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O en Hechos 5:11, vino gran temor sobre toda la iglesia. O añadamos Hechos capítulo 8, verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y uno más, Colosenses 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mis amigos, ¿son ustedes miembros de la iglesia que Cristo prometió edificar? ¿Son miembros de la iglesia que tuvo su origen el día de Pentecostés? ¿Son miembros de la iglesia de la cual eran miembros Pedro y Pablo y los demás apóstoles? ¿O son miembros de alguna institución religiosa que tuvo su origen en otro tiempo? Su respuesta honesta es de muchísima importancia porque indica si ustedes están salvos o perdidos. La iglesia de Cristo está compuesta de los salvos y el que no es de ella no está salvo. Y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Hoy el preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar.